Entonces yo les decía que la economía panameña es la economía que en promedio más creció en Latinoamérica. Su crecimiento promedio está en el 5,3% en los últimos 30 años. Sin embargo, es una economía muy desigual en cuanto a la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, fíjense en la primera lámina, o sea, en la foto de lo que es nuestra presentación de hoy, y solamente esa foto, y realmente aquí ustedes ven dos países, ¿no? O sea, ven el país del fondo, donde están los rascacielos, que es una zona de Panamá que se llama Punta Pacífica, Avenida Balboa, y tienen ustedes aquí, ¿no? Otra zona que pareciera que fuera, digamos, realmente parece un Photoshop esto, si ustedes lo ven, ¿no? De manera que tenemos, esto es, digamos, una fotografía que de alguna manera te refleja la realidad del país. Y eso es importante entender, o sea, la economía como ciencia social tiene que entender los diferentes elementos sociológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta asimetría lo que nos deja es resentimientos, lo que nos deja es sabor a injusticia, lo que nos deja son algunas confrontaciones, frustraciones, insatisfacciones. Eso es importante entender porque, como ustedes saben, en Panamá hemos tenido durante el mes de julio tremendas protestas, ¿no? Que prácticamente paralizaron parcialmente al país, se cortaron las vías de comunicación y tuvimos lo que se denomina un estallido social, ¿no? Que probablemente no va a ser el único que vamos a tener, probablemente pueden venir otros más si la situación se agrava. Entonces es importante entender la naturaleza de la economía panameña, ¿no? Ahora hay algunos atenuantes, ¿no? Y que de alguna manera han servido como colchón frente a frente a un posible estallido social, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, es el sistema bancario panameño, ¿no? O sea, digamos, la alta penetración crediticia que hay te permite que una de las personas que vive en alguno de estos lugares, ¿no? Pueda, digamos, ganando un salario mínimo, que en Panamá son $600, ¿no? Y con una continuidad de, digamos, 2 años, compras una vivienda de interés preferencial, ¿no? Entonces, eso ha facilitado lo que denominamos la movilidad social y eso se convierte en unos atenuantes, ¿no? O sea, Panamá es un país que tiene una ley especial que se llama la ley de descuento directo que favorece muchísimo el crédito personal y que eso se ha convertido como en un colchón para que no haya un estallido social, digamos, más fuerte, ¿no? Eh, pero el tiempo es complicado, o sea, la pandemia hizo quebrar a muchos negocios, aumentó el desempleo a niveles históricos, la capacidad adquisitiva de las familias se ha deteriorado, sobre todo en época de inflación, ¿no? Y parte de lo que pagamos las personas todos los meses son las cuentas bancarias. Entonces, en algún momento el sistema bancario nos permitió poder tener una casa, un carro, una tarjeta de crédito para irnos de viaje y todo eso, y contribuyó con esa, positivamente con esa movilidad social. Pero ahora la gente está endeudada, ¿no? Y no es ningún secreto que pues, aquí en Panamá los panameños vivimos endeudados. Entonces, cuando la economía se cae, se afecta la capacidad adquisitiva de las personas y de las familias, y entonces también eso involucra al sistema bancario porque aumenta la morosidad y la incobrabilidad, ¿no? Entonces, lo importante es, primero, entender la economía panameña y segundo, es muy importante ver qué puede pasar a futuro,
¿Okay? Entonces, en ese sentido, he querido resumirles primero la situación, ¿okay? Y luego de resumirles la situación, también pues me gustaría dar algunas ideas de cuáles son los posibles escenarios, ¿no? Por aquí nos agradece, nos felicita por parte de Ángela Vigueu. Bueno, muchas gracias también. Las gracias son para ti, Ángela, Reinaldo, que nos saluda desde El Salvador, que no se pierde no se pierde ni un malcaforo. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión cotidiana de todos los viernes. Hoy vamos a analizar la economía panameña, ¿no? Tenemos en agenda 8 puntos que los voy a pasar de una manera, pues, bastante concisa, ¿no? Primero vamos a hablar de la evolución del PIB, ¿no? Bueno, fíjense en este gráfico. Fíjense en este gráfico, ¿no? Este es un gráfico que cuando ustedes lo miran bien, ¿no? Te muestra, por lo menos hasta el año 2019, o sea, antes de la pandemia aquí hubo una caída importante, ¿no? Pero por lo menos hasta el año 2019, esto es lo que se llama un crecimiento exponencial. Esto se llama crecimiento exponencial. Eso que ustedes están viendo ahí. Crecimiento exponencial, señores. ¿Okay? Eso es lo que hemos tenido en Panamá. Cuando yo nací, en el año 1968, el PIB estaba bordeando, estos son cifras constantes, ¿no? No, perdón, son cifras corrientes. Cifras corrientes. Cuando yo nací, en el año 1968, el PIB, ¿no?, estaba más o menos en $1.000.000.000, ¿no? Y hoy en día está bordeando más o menos los $66.000.000.000. Todo a través de un crecimiento exponencial. Vamos a poner nuevamente, ya corregí esto, ¿no? Cifras corrientes. Muy bien. Listo. Entonces, este crecimiento exponencial, pues nos dice varias cosas, ¿no? O sea, la economía panameña es una economía que creció rápido, es una economía que generó, detrás de esto hay una generación de riqueza importante, ¿no?, para el país. Además, las características de Panamá, que muchas veces no se observan por parte de los que estamos en Panamá, salvo algunos que hemos vivido en otros países, y es que en Panamá, número uno, no hay ejército, no hay fuerzas armadas, no hay marina de guerra, porque los países destinan una gran parte de su presupuesto a atender, digamos, sus fuerzas armadas, ¿no? O sea, ustedes saben cuánto cuesta un mantenimiento de tanques de guerra, de portaaviones, ¿no? Las planillas de todos los soldados del ejército, los pilotos de la Fuerza Aérea, de los marineros, o sea, solamente mantenimiento, ¿no? Que ahí eso consume una buena parte del presupuesto. Bueno, Panamá no tiene eso. Entonces, ¿qué quiere decir? En pocas palabras, que gasta menos, tiene menos necesidades de gasto. Panamá tiene un canal que nos deja, por lo menos el año pasado nos dejó un poquito más de $2.000.000.000, ¿no? Y está, digamos, también creciendo en su aporte. Y $2.000.000.000 para un país como Panamá, pues, o sea, es casi el 10% del presupuesto anual, ¿no? De manera que no es un aporte despreciable, o sea, y lo recibimos, o sea, flujo de caja libre para el presupuesto. Entonces, esas son características. ¿Cuántos países quisieran tener pues un canal, ¿no? O sea, tiene más ingresos y tiene menos gastos, ¿no? Y ha tenido una buena generación de riqueza que lo vemos a través del crecimiento del PIB. Por supuesto que ha habido altibajos también, ¿no? Aquí nosotros podemos ver la secuencia de crecimiento real. Para este año yo pronostico un 4% de crecimiento. Y por supuesto que hemos tenido unos altibajos en el año en que Panamá tuvo la invasión, una caída de 13.4%, ¿no?
y pues así sucesivamente, en la época, digamos, en la crisis subprime, más o menos un crecimiento del 1%, ¿no? Y hemos tenido años fantásticos de crecimiento de doble dígito, a 12%, a 11%. En la pandemia caímos muchísimo, creo que se nos fue la mano con los cierres de las actividades y caímos más o menos un 18%. Después hubo un efecto rebote, ojo, ese efecto rebote no es crecimiento por inversión, sino efecto rebote de 15.3. Este año estamos creciendo 4%. Mi estimación es que a finales del año, o sea, con este 4% estamos más o menos cerca, o sea, del PIB que teníamos en el año 2019, ¿no? Porque lo que pasa es que hay que corregirlo un poco por inflación, pero más o menos estamos cerca del crecimiento, de lo que nosotros teníamos en el año 2019, ¿ok? Aproximadamente. Entonces, quiere decir que en Panamá, a finales de este año, recién vamos a volver a la etapa prepandemia, ¿ok? Bueno, esa es una estimación. Si es que la cosa no se agrava, esperemos que no, todavía quedan algunos meses. Bueno, entonces, ¿y cuál es la característica de Panamá, no? Eso es algo importantísimo. O sea, Panamá, primero que nada, ¿no? Mira, el principal sector es el sector comercio. Entonces, siempre nos catalogan a nosotros como comercio y servicios, ¿no? O sea, 18 o 19% de participación, esto es con cifras al año pasado, que es un año atípico realmente, ¿eh? Pero en los años anteriores, si tenemos la data, no es muy diferente. Entonces, comercio, 19%, servicios, 15%, estamos hablando más o menos entre comercios y servicios, más o menos de una tercera parte de todo el PIB. ¿Okay? Bueno, entonces, ese es el perfil de, digamos, de la economía panameña, ¿no? Pero la economía panameña, cuando yo la he estudiado, he encontrado que hay una variable que es muy importante en el impacto, en el crecimiento, en su relación con otros sectores, y es el sector construcción, ¿no? O sea, cuando el sector construcción ha tenido expansión, la economía panameña ha tenido expansión, ¿no? Y eso es algo que yo siempre pensé desde que empezamos a tener pandemia, que no se podía descuidar. Pero lamentablemente se descuidó. Yo hasta ahora no entiendo, de verdad, no entiendo por qué el sector construcción fue el último sector en, en abrir actividades, en volver a las actividades. Porque ustedes saben que ahí en Panamá se hizo por etapas, ¿no? Primero algunos sectores, otros sectores, ¿no? O sea, el sector construcción dentro de sectores productivos fue el último. Cuando es un sector que tiene más impacto y menos riesgo. O sea, porque no es un sector de aglomeraciones, como podría ser un sector, o sea, de espectáculos, entretenimiento o algo así. Entonces, es una de las cosas que yo, pues, hasta ahora no entiendo. Eh, pero la construcción ha sido el motor de la economía panameña, lo que ha impulsado ese crecimiento exponencial, sobre todo la parte más exponencial, que son los 20 últimos años, ha sido el sector construcción. Y las cifras están claras, ¿no? O sea, hemos tenido años, los años en que la economía panameña crecía al 12%, el sector construcción crecía al 30 o al 40%, ¿no? Entonces, y el sector construcción, digamos, no hay que despreciarlo, porque el sector construcción tiene un sector hermano, que es este que está por acá, que es el sector de actividades inmobiliarias, ¿no? Este de aquí, 13%. Entonces, si tú sumas 13% de sector inmobiliario con este 15%, que son dos sectores hermanos, porque después de la construcción viene el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, ese 13%, perdón, ese 13 sumado al 15 me da un 28%, ¿no? En donde, pues, a nivel de sectores individuales estaría destacando si fusionamos y juntamos esos dos sectores, y si juntamos a servicios con comercio, que la verdad que se parece mucho, ¿no? Entonces está bastante cerca, ¿no? Realmente es un motor importante, eso es algo que no podemos descuidar y desafortunadamente lo hemos descuidado. El sector construcción además tiene
no solamente son pues residencias, ¿no? Son también construcciones de oficinas, son también, digamos, obras estatales, eso también es parte del sector construcción, ¿no? Y en obras estatales, ahí pues, o sea, prácticamente no hemos hecho ninguna obra importante, no tenemos una obra importante en ejecución y nos hemos descuidado, ¿no? Y pues, y ni que se diga del sector privado, o sea, obviamente no estamos construyendo actualmente, no estamos construyendo mucho porque la demanda se ha debilitado, ¿no? Y entonces tenemos un stock fuerte, entonces eso nos está golpeando tremendamente y está teniendo impacto en otros sectores, ¿no? En sectores que pues, ni nos imaginamos que, porque construcción tiene, de todos los sectores es el que más interrelación tiene con el resto. Muy bien. Bueno, comentarios aparte, minas, el sector minero, que hace 3 años representaba el 1%, hoy está representando el 6%, ¿no? Y eso, según mis estimaciones, va a seguir creciendo, ¿okay? Y puede llegar a representar probablemente hasta el 10%. Entonces, el sector minería es un sector que, si tú lo ves, hoy en día tiene un PIB más o menos similar o digamos, un aporte al PIB más o menos similar al de la banca, más o menos, para que tú tengas una idea, ¿no? Entonces tenemos que ver al nuevo Panamá, ¿no? Eso es como ver a nuestro hijito o nuestra hijita cuando se crece, ¿no? O sea, cuando crece tu hijito y dice, oye, has crecido, ¿cuándo fue que creciste? ¿Cuándo fue, no? Eh, entonces más o menos parecido, ¿no? O sea, tenemos un nuevo hijito que es el sector minería, que ahora es otro, ¿no? O sea, ya no es el hijito que se queda en la casa jugando Nintendo, sino que ahora es el que sale a la discoteca con los amigos, ¿no? Eso. Bueno, entonces, eso a nivel de sectores. Perfecto. Otra característica, mira, esto es importante, ¿no? Sector construcción, te hablaba del sector construcción, ¿no? Sector construcción, fíjate, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El sector construcción en el año 2017 representaba el 20%, ¿no? Y hoy en día representa el 18.87% de un PIB más bajo, ¿no? Entonces, ojo, en el 2019 era 20.27, hoy en día representa 18.87 de un PIB más bajo porque todavía no nos hemos recuperado a los niveles del 2019. Entonces, esto refuerza mi comentario de que es un sector que desafortunadamente en Panamá hemos descuidado y que nos está pasando facturas, porque sí nos está pasando facturas. ¿Okay? Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la deuda pública, ¿no? Una de las cosas que tiene Panamá, y realmente yo debería comenzar por el punto 3, que es el déficit fiscal. Si me permite, voy a ir al déficit fiscal, ¿no? O sea, una de las cosas que tiene Panamá es que gasta más que sus ingresos, ¿no? Tenemos una ley de responsabilidad social fiscal, ¿no? Que nos pone un límite. Podemos tener déficit fiscal, pero ese déficit fiscal no debe pasar el 2%, ¿no? O el 1%, 1,5%. Muchos países tienen esa ley, ¿no? Cada uno tiene su límite. En Perú también tenemos esa ley y la ley también establece, en el caso panameño, un tope de deuda sobre PIB del 40%. No nos podemos pasar de eso. O sea, la deuda no puede pasar el 40% del PIB. En Perú es 30%. Entonces, cada país de acuerdo a su realidad, ¿no? Entonces, bueno, y lo hemos incumplido, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tú ves, este gráfico es muy expresivo, ¿no? Porque aquí tú ves que en la línea azul están los gastos, ¿no? Y en la línea naranja están los ingresos. Tú ves una V, ¿no? O sea, ves un valle ahí en el año 2020, que es el año de la pandemia. O sea, los ingresos se cayeron, claro, si no hay actividad, no hay ventas. Si no hay ventas, las empresas no
pagan impuestos sobre la renta, no pagan IVA, que aquí en Panamá se llama el ITBMS, entonces cae la recaudación, caen los ingresos, obviamente, ¿no? Y una caída fuerte en los ingresos. Sin embargo, en el año 2020, como tú podrás observar, a pesar de que hubo una caída en los ingresos aquí, mira, aquí está la caída en los ingresos, no hubo una caída en los gastos. Aquí no hubo una caída en los gastos, subieron los gastos, ¿no? Entonces eso es importante porque eso es como, pues si tenemos una crisis en nuestra familia, ¿no? Y bajan nuestros ingresos, ¿no? No vamos a aumentar nuestros gastos, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir eso? Bueno, aquí, pues la administración pública lo hizo, ¿no? Y eso es algo que merece una crítica, ¿ok? Bien, entonces, después los gastos aumentaron, o sea, han seguido aumentando, ¿no? Los ingresos se han recuperado, pero los gastos han seguido aumentando, y entonces esto nos ha generado un desequilibrio que nos cambió la estructura de la deuda. O sea, teníamos una deuda un poquito alta, ligeramente alta, ¿no? Casi en niveles del promedio del grupo de países que se compara con Panamá. Pero hoy en día lo que tenemos es un nivel de deuda muy superior, de hecho es más alto de los países que se comparan con Panamá, ¿no? Relación deuda sobre el PIB, que lo vamos a ver. Entonces, esta reflexión es importante, ¿no? Porque aquí se violaron los principios fundamentales de la economía, ¿no? Y les pongo un ejemplo coloquial. Si tus ingresos caen dramáticamente, ¿qué haces tú? Bajas tus gastos. O sea, dejas de ir al cine, dejas de salir a comer a la calle, dejas de comprarte ropa, ¿no? Seguramente los gastos menos importantes, no vas a dejar de comer, no vas a dejar de pagarle al banco, pero sí los gastos de los que puedes prescindir los reduces, ¿no? Entonces aquí no hicimos eso y cometimos un gran error que nos generó un cambio estructural en el nivel de endeudamiento, que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, es un poco para entender, ¿no? O sea, entonces, mira, eso nos genera un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si tú tienes esta, digamos, o sea, la diferencia entre la curva azul y la curva de ingresos, que es de color naranja, es lo que terminas cubriendo con deuda, ¿no? O sea, el año 2007 teníamos superávit fiscal, o sea, la curva naranja estaba por arriba. Lo curioso es que el ministro Alexander, que es el actual ministro, justamente el que cometió el que tomó la decisión, ¿no? Que tomó la decisión de aumentar los gastos, y digo, tomó la decisión porque él es el que fue y lo sustentó, ¿no? O el que dejó de recortar los gastos es el mayor responsable. Entonces, él mismo fue el que generó este superávit fiscal cuando estuvo como ministro en el año 2007. O sea, eso es lo paradójico y lo anecdótico. Ahora, entonces esa diferencia es un déficit fiscal. Hasta cierto punto el déficit fiscal nos lo podemos permitir, pero tiene que ser controlado, manejado. Sin embargo, en el año 2020 tuvimos un déficit fiscal de 5.522, más o menos eso es como el 10% del PIB, ¿no? O sea, impresionantemente alto. Y eso nos aumentó la deuda, pero con un PIB más bajo, y nos cambió la estructura del ratio deuda sobre el PIB, ¿no? Ese es el cambio estructural. O sea, a partir de la pandemia tuvimos un cambio estructural importante, y ustedes ven estas gráficas en rojo, la de los 2 últimos años hasta el año pasado. Este año se piensa que debería estar en 2.900, se ha presupuestado. Estoy casi seguro que no se va a cumplir, que se va a exceder de los 2.900, no porque sea pesimista, ¿no? Sino más bien porque soy realista, ¿no? O sea, hay más subsidios, no se han controlado los gastos y los ingresos están por debajo de lo esperado. Muy simple. Entonces, difícilmente este año vamos a bajar eso a 2.900. Entonces, bueno, entonces hay un cambio de estructura importante aquí, ¿no? Ya no somos el país que un día se endeudó por una situación puntual, sino somos un país que vive endeudado de manera
casi permanente, porque es un año tras otro año, tras otro año, tras otro. Y mi predicción, y ojalá me equivoque, es que de aquí hasta el final de esta administración de gobierno eso no va a cambiar. O sea, vamos a seguir endeudándonos a niveles impresionantes. O sea, endeudarse para pagar gastos, 4.000, 5.000 millones para un país pequeño como Panamá, o sea, es tremendamente dañino, ¿no? Entonces aquí está, esta es mi proyección, 3.900 millones, ¿no? Esa es mi proyección. Porque estamos subsidiando combustible, nada más en combustible son 55 millones de subsidio por mes, ¿no? Estamos subsidiando alimentos, o sea, todo eso está aumentando los gastos y tenemos otras consideraciones, ¿no? O sea, los ingresos están por debajo de lo esperado, o sea, yo considero que pues no vamos a tener una buena reducción del déficit fiscal. Y ahora vamos a hablar de la deuda. Ok, deuda. Esta es la evolución de la deuda, ¿no? La deuda es normal que crezca, ¿no? Como las personas, ¿no? Es normal que yo tenga más deuda que la que tenía cuando cumplí 23 años en que me dieron mi primera tarjeta de crédito, ¿no? Es normal que ahora tenga más deuda, es normal, ¿no? Porque crecieron mis ingresos, ¿no? Esa es y crecieron mis necesidades, o sea, la razón es suficiente. Entonces, lo mismo pasa con los países. Es normal que su deuda crezca, pero uno tiene que comparar deuda para las personas, deuda sobre ingresos, pero para los países se compara con el PIB, ¿no? Y ese es el parámetro, ese ratio, deuda sobre PIB, es el ratio clásico que usan las calificadoras de riesgo para medir, digamos, la temperatura en el nivel de endeudamiento a nivel país, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos ver nosotros claramente la evolución de la deuda PIB. ¿No? O sea, yo les decía, estábamos un poquito altos, ¿no? O sea, no debíamos pasarnos del 40% por ley. Nos pasamos en el 2019 un poco, ya aquí estábamos altos, ¿no? Y aquí estábamos, sí, o sea, más o menos cerca del límite de los 40, ¿no? O sea, podríamos haber estado más abajo. Y aquí se disparó a 68.5, después bajó a 64, actualmente yo lo estimo en 65% hasta el mes de julio, más o menos, es una estimación. Por lo tanto, podría ser tal vez 63 o tal vez 66, ¿no? Pero difícilmente creo que menos de 63.7, que fue lo que teníamos hace 8 meses, ¿no? Y en todo caso, por ahí. O sea, no vemos que en la pandemia nuestra economía, el nivel de endeudamiento haya tenido un pico hacia arriba y después se normalizó. No, tuvimos un pico y después se ha quedado en una meseta. O sea, tuvimos una elevación y se quedó en una meseta. Eso es un cambio estructural. Eso es importante porque tenemos que corregir. Si nosotros no corregimos eso, nos va a pasar lo que le ha pasado a otros países, que en algún momento se le agotan las líneas de crédito, como las personas a las que se nos acaban las tarjetas de crédito, ¿no? Si empezamos a gastar, a gastar, a gastar, cayeron nuestros ingresos y seguimos gastando, no solamente seguimos gastando, gastamos más, entonces usamos las tarjetas como si nada, no nos damos cuenta, en algún momento nos quedamos sin límite. Nos agota el límite de las tarjetas de crédito, se nos agota la disponibilidad de crédito. ¿Y entonces qué pasa? No tenemos cómo pagarle al banco. ¿Y entonces qué pasa? El banco nos corta el crédito. Ya no puedo usar las tarjetas. En una crisis, ¿no? Porque si yo estaba acostumbrado a una buena vida y a gastos excesivos, tengo que volver a mi realidad. Eso mismo, esa misma metáfora, nos puede pasar como país. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, o sea, imagínate, en Panamá, ojo, punto de partida, en Panamá no hay banco central, en Panamá no se emite dinero. Cuando le pasó eso a Argentina, que a nadie le quería prestar, entonces, ¿qué hicieron los argentinos? ¿Cómo le pagamos a los policías? ¿Cómo le pagamos a los médicos? ¿Cómo le pagamos a las enfermeras y a los jubilados? ¿Cómo le pagamos? Imprimimos billetes.
Imprimimos porque tenemos un banco central, imprime pesos, 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 pesos y pagamos con pesos. Claro, tienen una inflación de 50%, la tercera inflación más alta del mundo después de Turquía y de Venezuela. Pero pagaron. Pero yo pregunto, ¿qué vamos a hacer en Panamá? ¿Qué va a pasar en Panamá cuando querramos salir a emitir bonos y las emisiones se declaren desiertas? Porque nuestro nivel de endeudamiento ha aumentado tanto, ¿no? Que ya, y por supuesto que ya perdimos el grado de inversión, ¿no? Que nadie nos quiere prestar. Claro, lo que pasa es que actualmente eso no suena como muy cercano. Y tal vez no sea muy cercano, pero eso es lo que sigue si no cambiamos nuestra disciplina, ¿no? No estamos teniendo una disciplina fiscal. Eso es lo que viene, ¿no? Bueno, entonces, en Panamá no tenemos moneda. ¿Cómo le vamos a pagar a los policías y a los médicos y a las enfermeras y a los jubilados? ¿Cómo? Esa es la crisis que yo no me quiero imaginar, ¿no? Entonces tenemos que actuar con responsabilidad y hay que reducir los gastos. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Estamos aumentando los gastos, estamos poniendo subsidios, o sea, subsidios además mal puestos, indiscriminados, sin análisis. Estamos entrando en control de precios que nos está generando escasez. Ya en Panamá se ven filas de gente madrugando para conseguir arroz. Lamentablemente se ve en Panamá, ¿no? O sea, esa economía que vimos con ese crecimiento exponencial tiene escasez de arroz. Y hay gente que madruga 3, 4 de la mañana para conseguir un poco de arroz. O sea, eso es una realidad. Entonces, producto de un manejo que ha sido poco responsable. Poco responsable. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar del presupuesto. Miren, cuarto punto, el presupuesto. Este es el presupuesto. O sea, por eso yo les dije, ¿no? O sea, yo no tengo confianza en que esta administración va a cambiar el curso de la historia. O sea, de aquí hasta el 2024 vamos a seguir viviendo la vida loca, usando, entre comillas, tarjeta de crédito. Y ahí lo vemos en el presupuesto. O sea, del 2022 al 2023, ¿no? Y los últimos años, desde que esta administración entró al gobierno, que fue el año 2019, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos? Incremento en el presupuesto, ¿no? En el 2020 se mantuvo más o menos por ahí, pero a partir de entonces, o sea, cuando lo que hay que hacer es lo contrario, hay que reducir el presupuesto. Y si no puedes reducir el presupuesto, reduce los gastos y aumenta la inversión. Pero eso no se está haciendo, ¿no? Bueno, entonces, eso es para sustentar, ¿no? Lo que para algunos podría ser mucho pesimismo, pero para mí simplemente es realismo. ¿Ok? Bien, las calificaciones de riesgo, fíjense, es interesante ver qué ha pasado con las calificaciones de riesgo. Nosotros tuvimos el grado de inversión en el año 2010, ¿no? Rápidamente, en el 2010, con buenas cifras, ojo, en 2010 teníamos pues un superávit fiscal que cumplía la Ley Social de Responsabilidad Fiscal, menos de 2% de déficit fiscal, un ratio de deuda PIB que estaba bordeando el 35%, estaba entre 30 y 35%, si la memoria no me falla. Y las tres calificadoras, o sea, entre marzo, mayo y junio del 2010, grado de inversión. Incluso una de las tres, a las tres por primera vez le dieron grado de inversión a Panamá, una de las tres le dio incluso el color verde, la perspectiva positiva. O sea, lo que significa, es muy probable que te vuelva a subir. Después se moderó, después nos subió esa calificadora, que es Fitch Ratings, nos subió casi un año después, o 15 meses después, la calificación, ¿no? Luego Fitch nos cambió la perspectiva, ¿no? A color rojo, la perspectiva en febrero del 2020, ya digamos un poquito antes de la pandemia, ¿no? Entonces es importante, eso fue antes de la pandemia, febrero 2020, ¿no?
Nos bajó la calificación el 2021 después del desastroso año que tuvimos con el PIB, que cayó 18%, y luego modificó su perspectiva, que fue algo que yo no comprendí muy bien, y la cambió de negativa a estable, sin modificar la calificación. Pero es muy probable que esto vuelva al color rojo. Bueno, esto es de enero de este año. Lo que pasa es que las calificadoras se basan en un escenario más probable, ¿no? Y ese escenario probable que se estaba viendo al inicio de esa recuperación fantástica de Panamá, de la firma de un contrato con una minera que no se ha dado, y no creo que se dé este año, le va a permitir a Panamá tener mayores recursos, y esas cosas no están pasando, no se está cumpliendo con el nivel de ingresos estimados en el presupuesto. Entonces por eso creo que, y se está tomando más deuda, hay políticas muy populistas, subsidios, control de precios. Yo creo que eso, pues muy probablemente, en el caso de la calificación de Fitch, que actualmente tiene una perspectiva estable, muy probablemente va a pasar a negativa en los próximos meses. Entonces Standard & Poor's nos dio el grado de inversión estable, después nos puso en perspectiva positiva, nos subió la calificación un año después, nos volvió a poner la perspectiva positiva, nos volvió a subir la calificación, después nos cambió de perspectiva para abajo, en abril de 2020, comenzando la pandemia, ¿no? Y nos bajó la calificación a finales del 2020, nos cambió la perspectiva a negativa, en el caso de Standard & Poor's va de más a menos, en agosto del 2021, este año todavía no hace su revisión, en cualquier momento hace la revisión Standard & Poor's y muy probablemente va a venir un descenso en la calificación. Aparte que Panamá tiene, o sea, 65% de deuda PIB. Cuando vemos los países grado de inversión, lo tienen en, digamos, entre 30 y 45, los países grado de inversión de Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos que es muy difícil sustentar en un comité una calificación para un cliente cuando sus pares con los cuales se hace la comparación tienen indicadores notablemente superiores. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, yo sé lo que le digo. Sí. Bueno, entonces, Moody's nos dio la calificación en junio del 2010, mejoró la perspectiva en el 2011, mejoró la calificación en el 2012, mejoró la perspectiva en el 2017, en el 2019 mejoró la calificación y en octubre de 2020 cambia la perspectiva, baja la calificación en marzo de 2021 y probablemente también venga un bajón de la calificación de Moody's en los próximos meses. Hay algo interesante, ¿no? Fíjense esos tres colores rojos que están por acá, ¿no? Fíjense en estos tres colores rojos de aquí, estos, ¿no? ¿Qué pasó entre agosto del 2019 o entre el 2019 y el 2020? Bueno, entre mayo del 2019, donde todo era felicidad, que las tres perspectivas eran estables, y octubre 2020, ¿no?, en donde las tres perspectivas eran negativas, pasaron tres cosas, ¿no? Y no necesariamente estas tres cosas son las explicativas, pero hay que decirlo. Primero, un cambio de gobierno. ¿Ok? Esa yo no creo que sea una explicativa, o sea, no pienso que se bajó la calificación porque se cambió el gobierno, no, pero simplemente lo estoy poniendo en contexto. Cambio de gobierno, uno. Dos, Panamá entró en lista gris de Gafi, y eso sí puede tener un impacto. Eso sí puede tener un impacto, porque cuando un país está en una lista gris de Gafi, o una lista de riesgo de Gafi, se pierden oportunidades, ¿no? Se pierden oportunidades, o sea, estamos dejando pasar muchas oportunidades de inversión, ¿no? Bueno, y lo otro que pasó fue la pandemia, esas tres cosas.
Entonces es interesante, digamos, poder analizar. Pero a riesgo de parecer negativo, o sea, por las cifras que estoy viendo, estos tres colores se van a convertir en rojo, o sea, perspectiva negativa, ¿no? O sea, Fitch y Moody's, que actualmente nos tienen en perspectiva estable, probablemente van a cambiar a perspectiva negativa, ¿no? Muy bien. Bueno, hablemos de inflación. Varias cosas, ¿no? O sea, el Panamá no es un país que se ha caracterizado por tener, pues, altos niveles de inflación. En la historia reciente, ¿no? Porque en la historia antigua han pasado muchas cosas, pero en la historia reciente, en el año 2007, nosotros tuvimos una inflación de 8.8%. Actualmente estamos en 3.5, bordeando el 4%, vamos a terminar el año probablemente en un 7-8% el año, ¿no? Porque estamos recibiendo en el transcurso de este año lo que ya pasó en otros países a través de las importaciones, porque somos un país netamente importador. Entonces, en la medida en que se materialicen todas esas importaciones, se va a ir incorporando a los precios generales la subida que se está dando en todo el mundo. Entonces vamos a terminar el año tal vez entre 7 y 8% probablemente de inflación, lo cual significa 100% de seguridad de que las tasas reales serán negativas. Es decir, en muy pocos casos, pues tendremos, o sea, las tasas bancarias me refiero, ¿no? O sea, o creo que en ningún caso tendremos una tasa que nos pague un banco que compense siquiera la inflación, ¿no? Bien. Entonces, es más, ya con 3.5%, o sea, muy pocos bancos te ofrecen, digamos, una tasa de más de 3.5%. Habrá alguno de repente, ¿no? En un plazo fijo, bajo ciertos montos, ciertos plazos, ciertas condiciones, ¿no? O sea, pero son muy pocos. Bueno, entonces, sin embargo, ese 3.5, cuando tú lo comparas contra otros países, como por ejemplo, no sé, Estados Unidos, ¿no? Que está un poquito debajo del 9%. O la Unión Europea, que está un poquito debajo del 9%, ¿no? Y que tiene posibilidades de que eso rebote el próximo mes, porque el último mes, en julio, se atenuó, o sea, bajó un poquito la inflación, pero yo creo que eso puede rebotar, porque hay un efecto contagio mundial. Entonces, aquí, la pregunta es, ¿por qué Panamá tiene una tasa más baja, ¿no? Entonces, bueno, primero, nosotros tenemos una gran ventaja que es el uso del dólar. El dólar se ha fortalecido. Y nosotros importamos mucho de China, ¿no? Entonces, como importamos mucho de China, en dólares nos cuesta más barato. Y entonces los precios, de alguna manera, o sea, la subida de precios de los productos que importamos de Estados Unidos o de Europa, se compensa con los menores precios de los productos que importamos de China. Primera razón. ¿Sí? Segunda razón, estos son índices de precios que tienen una fórmula que tiene décadas que no se ha actualizado debidamente, ¿no? Entonces probablemente no está reflejando digamos, lo que nos pasa a nosotros cuando vamos al supermercado, ¿no? Cuando vamos al súper vemos unos precios de locura, ¿no? O sea, de hecho hoy día veía en las redes sociales que alguien publicó una fruta, ¿no? Picada, una piña picada, ¿no? En un envase pequeño puesto ahí en el supermercado, $3.13, ¿no? Un pedacito, o sea, no era ni una piña, o sea, era como un envase de 10 por 15 centímetros más o menos, ¿no? Con algunos trocitos de piña picada, ¿no? $3, ¿no? O sea, para que tengan una idea de cómo están los precios en el supermercado. Y los que viven en Panamá lo saben, ¿sí? Bien. Entonces, de hecho, nosotros compramos, a mí me gusta mucho la sandía, nosotros comprábamos sandía por acá tenemos un sitio muy bueno, comprábamos sandía a medio dólar, una sandía. Medio dólar, una sandía. ¿Ya? Hoy día nos cuesta $3, esa misma sandía. O sea, en 9 meses, ¿no? Entonces uno dice, oye, este precio, 3.5%, esta inflación 3.5%, o sea, ¿qué tan real es, no? Bueno, listo. Entonces, bueno, ¿esto qué significa, no? O sea, yo creo que hicimos un bancaforo de inflación y está disponible para que ustedes puedan este,
eh, saber más de por qué se dio la inflación y todo eso y cómo podemos afrontarla. Pero algunas reflexiones sobre la inflación. Mira, digamos, la inflación en otros años estuvo en niveles más altos. Lo que pasa es que ahora la inflación llega en una crisis. Cuando tuvimos la inflación en el 2007, estábamos en auge. Hoy estamos en crisis, ¿no? Y eso, la inflación, ¿no? La forma de explicar el efecto de la inflación es como si nuestra quincena se redujera una vez y otra vez y otra vez de manera recurrente, ¿no? O sea, que mi quincena hoy es 1000, la siguiente quincena es 970, la siguiente quincena 950, la siguiente quincena 940, la siguiente quincena 900, ¿no? Es desesperante. O sea, imagínate ese caso, ¿no? Que todas las quincenas van siendo menos, 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 porque en la práctica es lo mismo, porque puedes comprar menos, ¿no? Entonces, más o menos esa es la sensación, te la describo de esa manera. Entonces, si tu quincena está reduciéndose, reduciéndose, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que, pues definitivamente, entras en desesperación, ¿no? Entras en la frustración, ¿no? Y no tienes muchas formas de poder resolver, ¿no? Eh, aumentar los ingresos y reducir los gastos, eso es, ¿no? O sea, acomodarse un poco a la situación. Lo que pasa es que a veces, y esto hay que decirlo, a veces la gente quiere que el Estado resuelva ese problema, que el gobierno resuelva ese problema. ¿Por qué el gobierno no resuelve el problema de la inflación? Y es impopular lo que voy a decir, pero el problema de la inflación lo tienes que resolver tú. O sea, la inflación la resuelven las familias, las consecuencias de la inflación. O sea, si yo sigo consumiendo de la misma forma, pues obviamente me va a golpear muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ya no puedo comprar la sandía, señores, tengo que comprar media sandía nada más. Claro, y entonces me cuido un poco del impacto, ¿no? Eh, entonces el próximo Bancaforo ya no veo con camisa, pues me pongo un polito y apago el aire acondicionado, ¿no? Entonces son cosas que, digamos, los mecanismos de defensa vienen de las familias. Porque, o sea, cuando es una inflación mundial, global, difícilmente vamos a poder resolverla a través de decisiones del Estado, ¿no? El nivel de desempleo es preocupante. Con la pandemia, tuvimos la pandemia, el periodo de cierre, uno de los más prolongados del mundo, de las actividades económicas. El nivel de desempleo se elevó a 18.5%. Actualmente, al 2022, a junio de 2022, está en 9.9% según cifras oficiales, pero desde la pandemia, o sea, desde ese 18.5 hasta el 9.9, hubo un cambio metodológico, ¿no? O sea, es decir, ya no se hacen entrevistas personales, presenciales, sino por teléfono. Y las entrevistas telefónicas tienen un altísimo margen de error, ¿no? Entonces, ese 9.9, pues, me genera ciertas dudas sobre el margen de error que puede tener la encuesta. O sea, yo creo que eso está más alto, ¿sí? Y hay algo que no se ve aquí, que es el nivel de subempleo. ¿Por qué? Porque cuando a la gente le preguntan, ¿está usted ejerciendo alguna actividad económica? Sí, pero lo que realmente está haciendo es que está yendo a la bodega del tío a ayudarlo las tardes, 2 horas, ¿no? Y le dan una cantidad variable, ¿no? Le dan una propina, pero, o sea, eso no es empleo. Sin embargo, en la encuesta la respuesta fue sí, por lo tanto, no no es un desempleado, ¿ok? Pero sí es una persona subempleada. Entonces es una foto que no estamos viendo. Y finalmente, para terminar, en los pocos minutos que nos quedan, el crédito bancario, el crédito está muy relacionado con la economía, ¿no? Obviamente vemos una meseta, o sea, desde la pandemia, incluso antes de la pandemia ya veníamos desacelerándonos, vemos aquí una meseta, o sea, dejamos de crecer a los niveles impresionantes que teníamos de crecimiento de la economía y de crecimiento de la banca, ¿no? En créditos totales, que es este gráfico, y en créditos locales, ¿no? Nacionales, ¿ok? Muy bien. Hay una pequeña tasa de interés, ¿no? Muy reducida. Entonces, fíjate, el crédito hipotecario ha seguido creciendo. Ese es para mí el que mejor, digamos, comportamiento ha tenido el crédito hipotecario en muchas cosas.
el crédito industrial con algunos altibajos, el crédito comercio, pues, algo más estable, pero desde hace ya buen tiempo, incluso antes de la pandemia, ¿no? La construcción, aquí se ve la evolución de ese sector construcción, que obviamente no, como les dije, ¿no? O sea, es un sector que hemos descuidado desde el punto de vista de la inversión estatal, eh, y no se ha tenido en cuenta que es un sector motor de la economía, ¿no? Bueno, sector de consumo personal, que incluye préstamos personales, tarjeta de crédito, no incluye hipotecas, pero incluye préstamos de auto también, pues desde la pandemia está pues casi con un crecimiento pues mínimo, ¿no? Los porcentajes de crecimiento, o sea, hemos tenido años en la década pasada y la antepasada, en donde hemos crecido 17, 18%, muy por encima del crecimiento de la economía, y actualmente estamos creciendo en 2.66%, ¿no? O sea, es momento de descanso, ¿no? O sea, yo sé que esto tal vez no les caiga bien, lo que les voy a decir a mis amigos banqueros en Panamá, pero es momento de descanso, ¿no? No siempre vamos a estar creciendo a niveles que nosotros quisiéramos. No siempre vamos a estar generando los negocios que nosotros quisiéramos. Es una etapa de descanso. Así es como la veo. No podemos pretender, ¿no? O sea, de que el crédito crezca porque la economía está afectada, ¿no? O sea, el crédito crece como una consecuencia de que la economía está creciendo. Y hay un viejo refrán que dice, no debemos forzar las cosas. Si tienes una llave y y que no es la llave de una puerta, tratas de forzarla, se puede romper la llave. Entonces, si la economía no está bien, es normal que los créditos, o sea, tengan un deterioro en la morosidad, que tengan una disminución en su tasa de crecimiento, ¿no? Siempre habrán oportunidades, pero ya no podemos pensar que va a ser lo mismo de la década pasada. Bien, entonces las tasas de crecimiento son bastante modestas, ¿ok? Muy bien. Luego, tenemos por acá las tasas de crecimiento, ¿no? A nivel de créditos hipotecarios, yo les dije, pues ha tenido un buen comportamiento, pero vemos una desaceleración. A nivel de sector construcción, está en negativo, tal vez mostrando un punto de quiebre, como que quiere repuntar. Sector comercio tratando de repuntar algo, al igual que sector industria, ¿no? En lo que es consumo personal, tenemos una caída importante en el año 2020, una recuperación y algo de estabilidad en lo que va el año en el crecimiento total, ¿no? Probablemente volvamos a hacer una presentación solo del sistema bancario nacional, ya con indicadores más completos en una próxima oportunidad. Muy bien, amigos y amigas,